Me entregó los papeles del divorcio como si fueran un recibo, no el fin de un matrimonio. Los firmé sin protestar, sin lágrimas, sin preguntas. ¿Por qué gritar si nunca me oyó, ni siquiera cuando susurraba? Se marchó con su amante del brazo. Pero cuando regresé, no mendigando, sino radiante. Con el hombre al que una vez llamó intocable caminando orgulloso a mi lado. No podía respirar. El canario de Damien estaba teniendo otra rabieta. Su jaula colgaba cerca del ventanal de su oficina, temblando con aleteos frenéticos y silbidos agudos. Lo observé un segundo más de lo debido, luego bajé la mirada hacia la carpeta que deslizaba sobre el escritorio de caoba hacia mí. Fírmalo, dijo con frialdad. No había inflexión en su voz. Ni ira, ni culpa, ni vacilación. Simplemente practiqué la indiferencia, esa que te hacía sentir la piel fría incluso en una habitación soleada. No hice preguntas. No las necesitaba. Las letras en negrita de la portada de la carpeta lo decían todo. Acuerdo de divorcio. Estaba impreso en papel grueso y nítido. El mismo que usamos para las invitaciones de boda. Me senté lentamente alisándome la falda como si la habitación no estuviera tan llena de tensión que me ahogara. Mis dedos encontraron el bolígrafo que había dejado junto a la carpeta. Mi nombre Elena ya estaba escrito con precisión en la línea de firma. Solo faltaba firmar y actuar como siempre. Damien ni siquiera levantó la vista del teléfono. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el tenue aleteo de sus pájaros. Está armando un alboroto otra vez, dijo después de un instante. Tessa. Esto debería tranquilizarla. Pero... Así que eso fue. Otra actuación. Una treta. Una jugada en su juego retorcido con una chica que ni siquiera se había graduado, pero que de alguna manera había convertido la vida que había construido con él en un simple accesorio. Apreté el bolígrafo entre los dedos con más fuerza, temiendo que me temblaran. No dejaría que me viera temblar. Otra vez no. Firmé con mi nombre. Con cuidado. Entonces me puse de pie, le devolví la carpeta y cogí mi bolso. Pero al darme la vuelta para irme oí risas al otro lado de las paredes de cristal. El salón privado donde los amigos de Damien se reunían como si fueran los dueños del mundo. Es tan obediente, dijo uno de ellos tan alto que pude oírlo. Pero si mañana le entregas un certificado de matrimonio, también lo firmará. Las risas se alzaron al unísono como si fuera una gran broma privada. Entonces se oyó la voz de Damien tranquila y divertida. Aunque llorara a mares, aparecería y lo haría. Siempre lo hace. Ni me inmuté. No dije ni una palabra. Simplemente agarré mi bolso con fuerza y salí. La luz del sol me dio como una bofetada. Era nítido, brillante, implacable. Como si el mundo exterior no tuviera interés en suavizar sus bordes solo porque me había hecho añicos. Bajé las escaleras de piedra frente a la oficina de Damien, con los tacones resonando como una cuenta regresiva. Y entonces las lágrimas brotaron. No despacio ni discretamente. Se derramaron en silencio, ardientes e implacables, desdibujando el camino. Seguí caminando sin saber a dónde iba. Solo necesitaba moverme. Escapar. Para respirar. Me detuve en la esquina frente a la floristería donde Damien una vez me compró peonías amarillas. No porque me gustaran, sino porque Tessa había publicado sobre lo horribles que eran. Le divertía regalarme las mismas flores que ella despreciaba. Con él, todo se había convertido en un juego. Cada gesto, cada momento, una jugada de ajedrez para la mirada ajena. Mi teléfono vibró. Busqué en mi bolso pensando que sería otra notificación del banco o quizás un recordatorio de cita del hospital. Pero no era así. Julián, ¿quieres casarte conmigo? Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Julián. El nombre me brilló como una vela que intenta mantenerse encendida a pesar del viento. No respondí. Apagué la pantalla y apreté el teléfono con fuerza, no porque fuera a responder, sino porque por primera vez en todo el día no me sentía completamente sola. La primera vez que Damien fingió una ruptura para Tessa, publicó una foto de nosotros abrazados, sonriendo, despreocupados. Una cuadrícula completa de 9 fotos, como adolescentes enamorados.
Solo que había configurado la privacidad para que solo Tessa pudiera verla. No lo sabía entonces. Recuerdo estar emocionada, ingenua, e incluso actualizar mi muro preguntándome por qué a ninguno de nuestros amigos le gustaba la publicación. Pensé que quizá era un fallo técnico. No lo era. Me enteré después por una de sus asistentes. Ni siquiera quiso decírmelo. Se le escapó mientras hablaba de otra cosa. Me reí en ese momento, le quité importancia y me dije que no importaba. Solo eran las redes sociales. Pero sí importaba. Porque incluso en privado, siempre actuaba para alguien más. La segunda vez discutimos. O mejor dicho, yo hablé y él se marchó. Me dejó parada en medio de una calle llorando bajo la lluvia como un cliché. Recuerdo que se me corrió el maquillaje, que tenía las manos congeladas y la voz demasiado entrecortada para llamar a nadie. Luego descubrí que me había tomado una foto desde el otro lado de la calle. Se lo había enviado a Tessa. Mírala. Se está desmoronando. De verdad que no puedo dejarla todavía. Y supongo que Tessa debió sentirse poderosa. La mujer para quien el mundo de otro se había derrumbado. La tercera vez, hoy me entregó el acuerdo de divorcio. Pasé el resto del día aturdida. Ya no lloré. Simplemente silencioso. Distraído. Moviéndome por mi apartamento como un invitado en casa ajena. Las flores que Damien había enviado la semana pasada. Orquídeas esta vez porque Tessa las había declarado elegantes recientemente. Estaban marchitas en el jarrón. Los tiré. Su reloj. El que dejó en la mesita de noche después de fingir que le importaba. Guardé en un cajón la bufanda que tejí durante nuestro primer invierno juntas, aún sin usar, cuidadosamente doblada en una caja al fondo de mi armario. La dejé en paz. Había cosas que aún no estaba lista para tocar. Me di una ducha larga, me lavé la cara 2 veces y me puse algo suave y grande. No tenía apetito pero preparé té. Jazmín. El aroma llenó el silencio como un suave zumbido. Me senté en el sofá con las piernas dobladas, sosteniendo la taza y el teléfono a mi lado. Seguía oscuro. Julián no había vuelto a escribir. No lo culpé. No hablábamos a menudo, no como antes. Me había distanciado hacía meses, sin saber qué podía sentir. Era la esposa de alguien. Lo había sido desde el día después de la graduación. Esa identidad, por vacía que se hubiera vuelto, todavía se aferraba a mí como una segunda piel. Pero Julián siempre había sido paciente. Incluso cuando no lo era. Lo conocí en un grupo de apoyo para adultos con trastornos de la comunicación. Personas como yo, personas con afasia. Personas que entendían lo que era abrir la boca y no decir nada. Julián una vez tartamudeó tanto que no podía decir su nombre sin entrar en pánico. Su nombre de perfil era Ángel. Durante el primer mes pensé que era mujer. No me corregía. De hecho, apenas respondía a mis mensajes. Pero seguí enviándolos de todas formas. Fotos de mi gato, vídeos cortos de mi jardín, pequeñas notas de voz con música suave de fondo. Nada de palabras. Solo regalos. Y de alguna manera con el tiempo empezó a responder. Lo justo para hacerme saber que estaba ahí. Dejé la taza en la mesa de centro y me recosté en los cojines. Mis dedos rozaron el borde del teléfono. Pensé en volver a abrir el mensaje de Julián. No para responder. Solo para releerlo. ¿Te casarías conmigo? No es broma. No era una exigencia. Solo una posibilidad. Aún no me atrevía a intentarlo. Pero por primera vez en mucho tiempo empecé a preguntarme. ¿Cómo sería estar con alguien que no esperaba que actuaras? La oficina de asuntos civiles estaba más tranquila de lo que esperaba. No había esposas que se lamentaran. Nada de enfrentamientos dramáticos. Solo el zumbido estéril de las luces fluorescentes y el ocasional movimiento de papeles, como si aquí no se deshicieran vidas a cada hora. Damien llegaba tarde. Me senté en el banco frente a la oficina del registro civil, aferrada a la carpeta que me había dado ayer. Pesaba más de lo debido, como si el peso de todo lo que significaba se hubiera asentado en la propia cartulina.
Mis dedos recorrieron el borde en relieve del acuerdo. Los papeles del divorcio no deberían parecer caros. Pero por supuesto, Damien no escatimó en detalles. Cuando por fin llegó vestía un traje gris a medida, con la camisa desabrochada lo justo para parecer descuidado. Con las gafas de sol puestas, el café en una mano y las llaves del coche en la otra. Parecía que entraba en una comida de trabajo, no en el fin de un matrimonio. Tráfico, dijo con naturalidad, como si eso lo explicara todo. No respondí. No podría ni aunque quisiera. La presión en mi garganta me resultaba familiar. Un puño me agarró la laringe. La afasia ya no era constante, pero cuando la ansiedad se disparaba, las palabras seguían ahogándose en silencio. Se sentó a mi lado, sorbiendo su café y revisando su teléfono. Su rodilla chocó contra la mía y no se molestó en moverla. Me aparté un poco. Me miró de reojo. «Te ves pálido», dijo. «¿Duermes algo?» Lo miré y luego aparté la mirada. Se rió suavemente y murmuró, «Está bien. Tratamiento de frío». «Lo entiendo». Un empleado salió y nos llamó. Me puse de pie inmediatamente. Damien me siguió. Dentro todo era blanco y beige, sin emociones. La empleada levantó la vista, sin apenas cruzarnos los ojos. «¿Aceptas el divorcio voluntariamente?», preguntó, mirándome primero. Asentí. ¿Se ha roto la relación por completo? Asentí de nuevo. Miró a Damien, quien esbozó una sonrisa perezosa y divertida y dijo, «No habla mucho, ¿verdad?». Lo dijo como si fuera una broma. Se me encogió el estómago, pero no dije nada. La empleada no reaccionó. Selló los documentos, nos entregó un comprobante de confirmación y dijo, «Hay un periodo de reflexión de 1 mes. Regresen con esto después de 30 días para finalizar». Damien tomó la nota como si fuera una multa de aparcamiento. «Lo tengo», dijo. Y eso fue todo. Sin ceremonia. Sin emoción. Solo burocracia. Salimos al sol cegador. Damien levantó la nota, le tomó una foto rápida y empezó a escribir enseguida. No tuve que adivinar a quién se la enviaba. Yo tampoco tuve que esperar mucho para verlo. «¿Titesa? ¿Satisfecha? Lávate esta noche». Las palabras se desdibujaron un instante antes de volver a la nitidez. Damien aún no me había mirado. Le sonreía a su teléfono, claramente disfrutando de la reacción que había recibido. Luego se giró hacia mí, estirándose un poco y crujiendo el cuello. «Sabes», dijo, «nunca fuimos a Florencia como siempre quisiste». Lo miré. No parabas de hablar de alimentar palomas en la piazza del Duomo. ¿Desde que tenías, qué, 7 años? Se rió como si le pareciera adorable. «Quizá aún vayamos». «¿Quieres?» No me moví. Siguió hablando. «O sea, técnicamente seguimos casados 1 mes más. Mejor aprovecharlo. Ya casi es mi 3er aniversario, ¿no?» Lo miré fijamente. De hecho, estaba planeando un viaje. Después de entregarme los papeles del divorcio. Después de enviarle a otra mujer el comprobante de nuestra ruptura. «No me mires así», dijo apartándome un mechón de pelo de la cara. «Es solo para presumir. Ya lo sabes». No respondí. No porque me estuviera conteniendo, sino porque físicamente no podía. Se me había quedado la lengua petrificada. Caminamos de vuelta al coche en silencio. Me abrió la puerta e incluso me desabrochó el cinturón al llegar. Como un hombre que finge ser marido en la portada de una revista de estilo de vida. Al llegar a la entrada de nuestro apartamento, me miró y me dijo, «No estés tan deprimida. Solo finge ser Elena. Sigues siendo mía». Salí del coche. No miré atrás. Esa noche mi teléfono volvió a sonar. Era de Julián. «Entradas para el mes que viene. Nos vemos en Florencia». Me quedé mirando el mensaje. Fue lo único que no me revolvió el estómago. El té que había preparado hacía horas se había enfriado. Lo recalenté en el microondas, pero no sabía nada. Como todo en esta casa. Sin vida.
El único sonido en el apartamento era el zumbido del refrigerador y el suave crujido de mis pasos al moverme por el espacio. Me detuve junto a la puerta del balcón y miré la ciudad. Willowgate siempre brillaba de noche. Siempre fingiendo ser algo que no era. Igualito a Damien. Esa noche soñé con él. No con Damien ahora. Sino con Damien antes. El chico que me llamaba hermana Elena, con su sonrisa de dientes torcidos. El que me seguía de la mano, el que recogía flores del patio del colegio para ponérmelas detrás de la oreja. ¡Qué bonitos tus ojos! Quiero mirarlos todos los días. Tu piano me hace sentir como si volara. Cuando sea mayor, me casaré contigo. Nos sentábamos juntos en clase. Jugábamos a la mancha en el patio. Nos pasábamos notas con letra desordenada. Solía guardar todo lo suyo. Los recuerdos se fundieron en otro. El día que lo cambió todo. Estaba en el coche de su familia, jugando a piedra, papel o tijera en el asiento trasero cuando ocurrió el accidente. Recuerdo el destello de un camión a toda velocidad a través del parabrisas. El sonido de una bocina. El crujido ensordecedor de metal contra metal. El grito de mi madre. Luego fuego. Yo fui el único que sobrevivió. Mis padres. Mi hermano menor. Incluso el cachorrito que tenía, al que llamaba Clover, desapareció. Después de eso, no pude hablar. No porque mis cuerdas vocales estuvieran dañadas, sino porque mi cerebro había desactivado la parte de mí que podía. Desarrollé afasia inducida por el trauma. Las palabras seguían en mi mente, pero se negaban a salir de mi boca. Lo abría y no salía nada. Durante meses, Damien no se apartó de mi vista. Se sentó a mi lado en silencio. Me enseñó a contar de nuevo. A pronunciar las palabras. A pedir agua. Como decir mi nombre. Cuando no podía dormir, me leía. Cuando los compañeros cuchicheaban sobre la chica muda, le dio un puñetazo a uno en el pasillo. Él lo había sido todo. No. Él fue el hombre que me humilló por otra mujer. Quien me besó la frente y me entregó los papeles del divorcio al mismo tiempo. Me desperté antes del amanecer, acurrucada bajo la manta con las manos apretadas alrededor de la almohada. Las sábanas estaban empapadas de sudor. Me dolía la garganta, pero no había emitido ningún sonido. Me incorporé lentamente y cogí el agua de la mesita de noche. Mi teléfono estaba junto a ella, todavía desbloqueado. El mensaje de Julián brilló tenuemente en la pantalla. Nos vemos en Florencia. Seguí las palabras con la mirada y presioné el botón de bloqueo. No estaba lista para responder. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que quizás sí estaba lista para irme. Conocí a Julián en silencio. Ese no era su nombre en aquel entonces, claro. Su nombre de usuario en el chat grupal era Ángel. Un conejito rosa de dibujos animados como foto de perfil, sin biografía ni presentación. Durante los 2 primeros meses pensé que era una mujer. Y en cierto modo, no importaba. Las personas con afasia no siempre buscan conversar. A veces solo queremos a alguien que no espere que hagamos algo. Alguien que no nos apresure, nos interrumpa ni nos compadezca cuando se nos escapan las palabras. Así que le envié a Ángel pequeñas cosas. Una foto del limonero que intentaba mantener vivo. Una nota de voz de la pieza de piano que no había tocado en años. Un vídeo corto de mí alimentando pájaros en el parque. Sin narración, solo un suave aleteo. Al principio no hubo respuesta. Un día, un emoji de pulgar hacia arriba. Eso fue todo. Guardé el mensaje. Con el tiempo las respuestas llegaron con más frecuencia. No todos los días y nunca por mucho tiempo. Una frase por aquí. Una pegatina por allá. Pero eran amables, nunca me juzgaron. No supe quién era Julian en realidad hasta casi un año después, cuando le envié un mensaje de voz frustrado. Me quedé paralizado al intentar pedirle agua a un camarero y salí del café humillado. Terminé la grabación con una risa seca y dije, apuesto a que eres mucho más valiente que yo. Esa noche me llegó un mensaje de voz. Era la primera vez que lo oía hablar. Su voz era más baja de lo que imaginaba. Aún así, mesurada.
Con esa ligera vacilación. De esas que te indican que todavía se esfuerza por pronunciar cada palabra con fluidez. No eres débil, Elena. Se asustó. Sucede. Se me cayó el teléfono. Había asumido que Ángel era una mujer durante tanto tiempo que sentí que mi cuerpo se retiraba sin poder detenerlo. Como si hubiera cruzado una línea invisible. No respondí. No volvió a escribirme durante casi un mes. Pero tampoco lo borré. La noche después de la oficina de asuntos civiles, me senté acurrucada en el sofá. Damien se fue a algún sitio con Tessa. Y por fin hice clic en el nombre de Julian. Revisé nuestros mensajes antiguos. Las pegatinas del conejito rosa. Las frases a medio terminar. Su lista de comidas favoritas de la infancia. Todo enviado sin fanfarrias. Una intimidad lenta y silenciosa. Un recuerdo afloró, él dijo una vez, el silencio no me asusta. Yo crecí en él. Damien, en cambio, necesitaba ruido. Validación. Adoración. La oí de nuevo. La risa de sus amigos a través de las paredes del pasillo. Habían quedado a tomar algo. La risa de Tessa se filtraba desde el balcón, aguda, nasal, ensayada. ¿De verdad firmó los papeles del divorcio? Alguien rió. Claro que sí, respondió Damien. Es mi marioneta. Si le digo que se siente, se sienta. Digo que firme el divorcio. Se oyeron carcajadas. ¿Y si le dices que se arrastre de vuelta?, bromeó uno de ellos. Lo hará. Siempre lo hace. Me quedé al otro lado del muro con la copa de vino en la mano, inmóvil. Eso ya no era desamor. Era algo más frío. Desapegado. Más tarde esa noche, cuando el apartamento volvió a quedar en silencio, abrí mi teléfono y encontré un mensaje de Julián. Pensé que podrías necesitarlo. 1. Escanéate el pasaporte. 2. Solicita una visa de 6 meses. Enlace a la embajada abajo. 3. Chequeo médico antes del viaje. Asegúrate de tener autorización. 4. Vende lo que no quieras llevarte. Viaja ligero. 5. Estos restaurantes cerca de donde me alojo no son lujosos, pero sí acogedores. Prueba las tartas de limón. 6. No lo pienses demasiado. Ven. Luego un segundo mensaje. Si no estás listo para responder, no hay problema. Pero aquí estoy. Apreté los labios con fuerza, conteniendo el dolor que sentía en el pecho. Julián siempre hablaba así. Como si estuviera hablando con alguien que podría desaparecer en cualquier momento. Sin forzarlo. Sin perseguirlo. Solo quedándome. A la mañana siguiente abrí las ventanas de par en par. Por primera vez en semanas, dejé que las cortinas se agitaran y entrara la luz del sol. Abrí el armario y empecé a ordenar. La mayoría de mi ropa estaba demasiado pulida, demasiado entallada. Damien la había elegido toda. Aparté los bolsos de diseñador que me regaló, las joyas que aún estaban en cajas de terciopelo, los blazers que aún olían a su colonia. Llamé a un comprador. Pasé el resto del día fotografiándolo todo, publicándolo discretamente, organizando recogidas sin decirle ni una palabra a Damien. Al día siguiente fui al hospital para una revisión. No era nada urgente, solo necesitaba saber. No estaba embarazada. No estaba enfermo. Estaba físicamente bien. Sentía algo sólido a lo que aferrarme. Antes de volver a casa, me detuve en la caja de seguridad a la que Damien me había dado acceso hacía 2 años. Contenía cosas a nombre de ambos, documentos, llaves, registros de acciones y activos que él no quería que se revisaran. Tomé fotos de todo. Luego guardé la carpeta original en mi bolso. Por si acaso. Esa noche el apartamento volvió a estar vacío. Me quedé de pie junto al fregadero, lavando una sola taza. El silencio se sintió más denso esta vez, pero no de una manera que me asustara. Mi teléfono vibró. Me sequé las manos y caminé lentamente hacia el mostrador. Era Julián. No era un mensaje. Era una llamada. Mi dedo se cernía sobre la pantalla. Entonces respondí. Hubo una pausa.
Elena. Su voz era más suave de lo que recordaba. ¿Estás bien? No podía hablar. Mi garganta se negaba a cooperar. Me agarré al borde del mostrador. Respiraba entrecortadamente. Julián no me apresuró. Respiré hondo. Cerré los ojos. Lo intenté de nuevo. Divorcio. La palabra salió áspera, apenas audible. Pero ahí estaba. Julián se quedó callado un momento. Luego, bien. Otra pausa. Entonces lo repitió, esta vez con suavidad. No como una pregunta, sino como algo sólido a lo que podía aferrarme. Entonces cásate conmigo, ¿de acuerdo? No respondí. Pero tampoco colgué. Nos quedamos ahí sentados, en silencio. Presente. Respirando. Y por primera vez en semanas, no sentí que me ahogaba. El aeropuerto de Willowgate olía a metal viejo y café. No había entrado en uno desde el accidente. Acompañé a Damien a las puertas de embarque, recogí a familiares y a los pasajeros que llegaban, e incluso entregué pasaportes olvidados. Pero nunca subí. Ni una sola vez. Desde aquel día. Me encontraba frente a la puerta, con el pasaporte en la mano y los dedos ligeramente temblorosos. Elena Collins, la encargada, me llamó. Di un paso al frente. Cada célula de mi cuerpo gritaba «corre», pero aún así me moví. Un pie delante del otro. Como me había dicho Julian en un mensaje anoche. Esto no es un paso atrás. Es el primer paso real hacia adelante. Me aferré a esa frase como a un salvavidas mientras bajaba por la pasarela de embarque. La turbulencia era leve. Aún me estremecía con cada caída. La anciana a mi lado lo notó y me ofreció un trozo de chocolate. Negué con la cabeza y sonreí cortésmente. No insistió. Solo asintió y volvió a tejer. Tenía el último mensaje de Julián en mi regazo, abierto por la línea donde había escrito, «Te espero afuera». No te preocupes, me verás. Y así fue. Estaba de pie cerca del kiosco de alquiler de coches, alto y erguido con un abrigo azul marino con el cuello subido para protegerse del viento. Su cabello era más oscuro en persona, su mandíbula más definida de lo que recordaba de unas videollamadas borrosas. En sus brazos. Un pequeño bulto de pelusa. Un cachorrito. Cuando me acerqué levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. No hubo incomodidad. Ninguna vacilación. Solo calidez. Esto es para ti, dijo levantando ligeramente al cachorro. Se llama Clover. Parpadeé. Trébol. Mi voz se quebró en la segunda sílaba. Él sonrió. Me acordé. Mencionaste el nombre una vez. Me dio una opresión en el pecho. Ese era el nombre de mi perro. El que perdí en el accidente. Solo lo dije en uno de mis primeros mensajes. Hace 2 años, en un texto enterrado en un largo párrafo de dolor y nada. ¿Lo recordabas? Se encogió de hombros ligeramente. Recuerdo muchas cosas que probablemente olvidaste que me dijiste. El apartamento de Julián no era lujoso, pero estaba inundado de luz natural y aroma a albahaca. Tenía ventanas amplias, paredes silenciosas y una calidez que no necesitaba ser expresada en voz alta. No estoy casi todos los días, dijo mientras abría la puerta. Pero la buena compañía del cachorro. Tendrás espacio para respirar. Y cumplió su palabra. No me rondaba. No me interrogaba. Me dio la contraseña del wifi, me mostró dónde estaba el té y luego se refugió en un segundo plano como si siempre hubiera vivido al margen, esperando a que lo guiaran y solo cuando lo invitaban. Di largos paseos esa semana. Las calles adoquinadas de Florencia parecían pinturas. Había turistas por todas partes, pero eso me gustó. Me hizo sentir anónima. Visité librerías y probé pasteles con demasiada crema. Me senté en bancos del parque alimentando a los pájaros tranquilamente y dejando que Clover se acurrucara contra mi muslo. La barrera del idioma seguía ahí, pero Julián tenía razón. Había muchas familias chinas en la zona y poco a poco empecé a practicar lo básico de nuevo. Una tarde me ofreció un café mientras estaba sentado en la terraza.
¿Has considerado volver a trabajar?, preguntó casual pero directo. Dudé. Damien dijo que me haría el ridículo. Julián no se inmutó. No soy Damien. Bajé la mirada. No tienes que hacer nada, añadió, pero creo que eres capaz de mucho más de lo que crees. Tenía razón. No creía en gran cosa, pero de alguna manera le creí. Esa noche abrí una aplicación del barrio. Una mujer llamada Alesia buscaba un tutor. Su hija hablaba mandarín en casa, pero le costaba ganar confianza. Envié un mensaje. Al día siguiente me contrataron. No se lo dije a Julián hasta después de la primera sesión. Tiene 7 años, dije durante la cena. Le encantan los dumplings. Y su palabra favorita es caos. Pero todavía no puede pronunciarlo bien. Levantó la vista del plato, sorprendido. ¡Qué rápido! No quería gafarlo, dije, pero me pareció fácil. Acabas de sonreír, dijo casi en un susurro. Creo que es la primera vez que lo veo en persona. Parpadeé. Ni siquiera me había dado cuenta. Los días pasan así en paz. Daba clases 3 veces por semana. Julián trabajaba muchas horas, y a veces llegaba a casa con tinta en los dedos o arrugas alrededor de la boca. No hablábamos de lo que hacía y yo no le preguntaba. Por las noches traía pasteles o un té nuevo para probar. A veces no hablábamos. A veces simplemente nos sentábamos en la misma habitación. 2 personas tranquilas que habían superado lo peor de sí mismas y ahora encontraban consuelo en el silencio. Entonces una tarde entró con un sobre sencillo. Me lo entregó sin decir palabra. Dentro un formulario sencillo. Registro de matrimonio. Ya parcialmente completado. Levanté la vista bruscamente. Antes de que entres en pánico, dijo levantando ambas manos. Solo quería preguntar, ¿hoy o mañana? Parpadeé. ¿Qué? Ya estamos haciéndolo difícil. Podríamos tener el certificado. La gente no suele ser así. No soy gente. Lo miré fijamente. No parecía engreído. Ni demasiado confiado. Solo esperanzado. Sin presión. Sin exigencias. Solo una invitación. Debería haber dicho que necesitaba tiempo. En cambio, susurré, ¿mañana? Fuimos al ayuntamiento temprano a la mañana siguiente. Era un edificio estrecho con hiedra trepando por los costados y un ligero aroma a madera vieja y lavanda en el interior. El hombre que oficiaba el registro habló rápidamente. Primero en francés, luego en italiano. No entendí nada. Julián sonrió y asintió sin parar. Seguí su ejemplo. Al final el hombre selló algo oficial y deslizó 2 papeles por el escritorio. Y eso fue todo. Nos casamos. Sin anillos. Sin fotos. Sin votos. Solo 2 personas, una al lado de la otra, dándose el sí en silencio. Esa noche nos sentamos en el sofá, con Clover acurrucado entre nosotros. Julián se recostó con los brazos tras la cabeza. Aún respiraba. Apenas bromeé. Se rió. Buena señal. No hablamos de lo que significaba. Ese día no. Pero más tarde esa noche me sorprendí tarareando en la cocina. Algo que no había hecho en años. Claro, la paz no dura sin consecuencias. Al final de la semana, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Notificaciones. Capturas de pantalla. Mensajes grupales de gente con la que no había hablado en mucho tiempo. ¿De verdad te escapaste y te casaste con otro? ¿Qué pasa con Damien? Elena, mira esto, acaba de publicar una foto con Tessa y te ha etiquetado. Y luego una publicación popular. Una imagen borrosa de Julian y yo saliendo de una cafetería, con un cachorrito en brazos. ¿Es esta la novia robada? Era su amor de la infancia. Una traición a sangre fría. Damien merece algo mejor. Lo miré fijamente. Mi dedo se posó sobre el botón de respuesta. Luego bloqueé el teléfono y lo puse boca abajo. Julián entró justo en ese momento con el pelo ligeramente mojado por la ducha.
¿Pasa algo?, preguntó secándose las manos. Negué con la cabeza. Ya nada importa. Levantó una ceja. Estoy aprendiendo, dije en voz baja, lo que se siente en paz. No tienes que venir, dijo Julian mientras doblaba una chaqueta y la guardaba en una bolsa de viaje. Me quedé junto a la ventana, con los dedos envueltos libremente en una taza de té tibio. El sol del atardecer entraba a raudales en nuestro apartamento, proyectando suaves sombras sobre el suelo donde Clover dormitaba plácidamente. Lo sé, dije en voz baja. Me miró, esperando. Quiero. Eso fue todo. Volamos a la mañana siguiente. Un vuelo privado organizado con discreción y eficiencia. Julián dijo que necesitaba ultimar algunos documentos legales para una expansión en Florence. Sabía que esa no era la única razón por la que había sugerido este viaje. Había cosas que debía cerrar. Hacía meses que no veía Willowgate. La última vez que estuve en esta ciudad, era invisible. Un fantasma en mi propio matrimonio. Un silencio absoluto en salas donde todos gritaban al unísono. Pero al pisar de nuevo esa pista no sentí nada. Ni miedo. No anhelo. Solo silencio. Como si hubiera enterrado mi última versión aquí y solo volviera a recoger la lápida. Julián se había ido directamente a su oficina. Tomé un coche hasta el hotel que nos había reservado. Una finca restaurada cerca de la plaza central. Todo olía a madera vieja, a lirios frescos y a algo cálido que no pude identificar. Al bajar del coche mi teléfono vibró. Un número conocido. Rechacé la llamada. Sonó de nuevo. Rechacé otra vez. Entonces lo bloqueé. Antes de que pudiera dar un paso adelante, una voz sonó detrás de mí. Elena. Me giré lentamente. Damien estaba de pie junto a la fuente, cerca de la gran escalera del hotel. Con el teléfono en una mano y el rostro enrojecido. Despeinado, deshilachado. Como alguien que no ha dormido. El pelo demasiado arreglado, la ropa demasiado ajustada. Un hombre que se esforzaba demasiado por fingir que no había perdido el control. Me miró como si no pudiera creer que yo fuera real. Sabía que volverías, dijo dando un paso al frente. Lo sabía. No dije nada. Elena. Pasé junto a él y entré al hotel sin decir palabra. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de Julián. ¿Ya llegaste? Voy para allá. La habitación está lista. La suite era preciosa. Y lo más importante, no se sentía como Damien. No había espejos inclinados que reflejaran su propio rostro. No había superficies de mármol gris. No había botellas de vino caras sin abrir durante años. En cambio, Julián había dispuesto filas de vestidos en tonos suaves. Azul cielo, marfil ruborizado. Ninguno estridente, ninguno diseñado para denotar estatus. Un equipo de estilistas llegó una hora después. No tienes que ponerte nada que te incomode, me dijo uno de ellos amablemente. Solo elige lo que te haga sentir como tú. Esa noche elegí un vestido sencillo color lavanda pálido. Escote modesto. Falda vaporosa. Hombros al descubierto. No me reconocí en el espejo. Y por una vez me gustó. La noche siguiente recibí la dirección del banquete. No esperaba asistir a ningún evento público. Pero el asistente de Julián dijo que asistiría a este, ya que lo organizaba un antiguo cliente suyo. No me di cuenta hasta que llegamos a la entrada de que la clienta era la madre de Damien. Su gala de cumpleaños era un evento anual. Los caminantes se aseguraban de que la ciudad los recordara al menos una vez al año con vino, prensa y rumores. Me quedé paralizado a mitad de camino del coche. Julián aún no había llegado. El aparcacoches me abrió la puerta. Salí a la confusión de los flashes de las cámaras. Dentro el salón relucía con destellos dorados y cristalinos. La gente vestida con vestidos largos y elegantes smokines, se paseaba como si estuvieran en una ceremonia de premios. Apenas había avanzado unos metros cuando oí mi nombre. Elena. La voz de Damien con una profunda incredulidad. Estaba de pie cerca de la mesa de champán, rodeado de algunos de sus amigos de siempre.
Presumido, elegante y siempre demasiado ruidoso. Caminó hacia mí lentamente con esa sonrisa torcida que usaba cuando creía ser encantador. ¿Viniste?, preguntó. No respondí. Observó mi atuendo con expresión indescifrable. Te ves bien, añadió, y luego bajó la voz. Sabía que volverías. Esto es bueno. Muy bien. Me quedé quieto. Él se acercó. No montemos un escándalo esta noche. Mi madre estará mirando. Extendió la mano y sus dedos rozaron mi muñeca. Antes de que pudiera alejarme, sonó una voz firme. Elena. Me giré. Julián estaba de pie en la entrada del pasillo con su traje oscuro impecable y el cabello ligeramente alborotado por la brisa exterior. Su presencia conmovió toda la sala. Incluso Damien pareció notarlo, su agarre se apretó ligeramente en mi muñeca antes de soltarla. Julián se acercó tranquilo y sereno. Elena, repitió extendiendo la mano. Puse la mía en la suya. El contacto me tranquilizó. La sala a nuestro alrededor quedó en silencio mientras la gente se giraba para mirar. En ese momento las puertas del salón de banquetes se abrieron aún más y un mayordomo anunció: «Bienvenidos, nuestros invitados de honor, el señor Julián Reeves y su esposa». Una oleada se extendió entre la multitud. El rostro de Damien se desvaneció. Alguien detrás de nosotros dejó caer una copa de vino. Julián asintió cortésmente ante los rostros atónitos y luego se giró hacia la madre de Damien, sentada en la mesa central. «Señora Walker. ¡Feliz cumpleaños!». Miró a Julián y a mí y parpadeó. «Gracias, señor Reeves». Julián colocó suavemente su otra mano en mi espalda, y me guió hacia el centro de la habitación. No dudó ni miró atrás. Al llegar a la mesa, me acercó una silla y dijo delante de todos: «Mi esposa prefiere las celebraciones tranquilas, pero insistió en venir esta noche». Lo miré. No había ninguna petulancia en su expresión. Solo un orgullo silencioso. La señora Walker abrió la boca y luego la cerró. Damien irrumpió. «¿Te casaste con ella?». Toda la sala se giró para observar. Julián ni se inmutó. «Sí». «Elena», dijo Damien bruscamente. «¿En serio?». Me puse de pie. Mi voz tembló solo una vez. «Ya estamos divorciados, Damien». «Hace tiempo que lo estamos». Abrió la boca para interrumpir, pero continué, esta vez más alto. «Estoy legalmente casada con Julián Reeves. No tengo ningún vínculo con la familia Walker». Sus amigos se quedaron mirando. Su hermano apartó la mirada. Los ojos de Damien me buscaron como si no entendiera el idioma que yo hablaba. Julián dio un paso adelante sacando un pañuelo pequeño de su bolsillo. Se limpió la mano que Damien había tocado. Completamente. Deliberadamente. «Elena valora la paz», dijo con calma. «Y protejo lo mío». Se giró hacia la señora Walker, que seguía paralizada en su silla. «Confío en que no habrá más confusión sobre el estatus de Elena ni sobre nuestro matrimonio. Agradecería que su familia se abstuviera de contactarla de ahora en adelante». La señora Walker asintió lentamente. «Por supuesto». Julián dejó el mantel sobre la mesa, me tomó la mano y asintió cortésmente hacia la habitación. Luego salimos. En el ascensor, finalmente solté el aliento que había estado conteniendo. Julián lo miró con una ceja ligeramente levantada. «¿Estás bien?», preguntó. «Creo que sí». Se rió entre dientes. «Lo hiciste bien. No pretendía hacer un escándalo». «No lo hiciste», dijo. Hicieron una al asumir que aún era su posesión. Sonreí levemente. Bajó la mirada hacia nuestras manos unidas y luego besó el dorso de las mías. «Te ves hermosa cuando estás libre». El ascensor se detuvo con un suave tintineo. Al abrirse las puertas, una voz familiar resonó en el pasillo. «Elena». Nos giramos. Damien estaba afuera, pálido y con los ojos abiertos por la desesperación. Julián se puso frente a mí inmediatamente. «¿Pasa algo?», preguntó con frialdad. «Elena». Damien se sobresaltó. Extendí el brazo por delante de Julián, presioné el botón del sótano,
Justo antes de que se cerraran las puertas, me incliné hacia él. Bajó la mirada, me levantó la barbilla y me besó, ahí mismo al descubierto. Las puertas se cerraron antes de que Damien pudiera volver a hablar. Y así, la conversación del pasado terminó. Por la mañana el banquete estaba de moda. Ni los vestidos. Ni la comida. Ni siquiera el candelabro que perteneció a una emperatriz. Pero yo, la exesposa muda que se volvió a casar con el multimillonario en silencio. Había vídeos de Julian quitándome el toque de Damien de la muñeca. La gente elogiaba su elegancia, su moderación. Otros repetían mi frase una y otra vez. Estoy legalmente casada con Julian Reeves. No tengo ningún vínculo con la familia Walker. Fue como si toda la ciudad finalmente hubiera alzado la vista y se hubiera dado cuenta de que nunca había tenido que gritar para que me oyeran. Damien, en cambio, no paraba de hablar. Publicó al día siguiente una foto en blanco y negro de él y Tessa con el pie de foto. Algunas personas cambian. Otras simplemente revelan quiénes son en realidad. Los comentarios fueron despiadados. ¿Te refieres a cuando la llamaste perra en ese bar de puros? ¿No acababan de expulsar a tu media naranja de la escuela por soborno? ¿Es la misma exesposa a la que engañaste? 2 veces. Luego vinieron las filtraciones. Capturas de pantalla. Vídeos. Registros de chat. No de mí. De aquellos de su círculo que por fin se habían hartado de tanta arrogancia. Alguien publicó una nota de voz, granulada, pero con la inconfundible voz de Damien, riendo. Volverá arrastrándose. Siempre lo hace. Esa chica ni siquiera puede hablar por sí misma. Ese fue el principio del fin. Julián me encontró en el balcón esa tarde con el teléfono abandonado junto a mi té. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, acariciando las orejas de Clover mientras ella se subía a su regazo. Asentí. Se está desmoronando. ¿Se siente bien? Lo pensé. No, lo admito. Se siente limpio. Los escándalos de Tessa estallaron poco después. Una exprofesora confirmó anónimamente que había presentado una tesis extraída de un foro en línea. Otro estudiante compartió mensajes privados de Tessa solicitando favores a cambio de ayuda con la edición, muchos de los cuales involucraban dinero y conexiones con Damien. La universidad inició una investigación inmediata. A los pocos días, la expulsaron. Públicamente. La última publicación de Damien fue una pantalla negra con la palabra traicionado. A nadie le importó. Nunca respondí a nada. Ni siquiera cuando un periodista me envió un correo pidiendo una exclusiva. No cuando la madre de Damien envió un mensajero con una caja de joyas y una tarjeta que decía, no es el mismo sin ti. Devolví el paquete sin abrir. Me reuní con un abogado. Terminé de pagar todos los lazos restantes, el apartamento, los bienes compartidos, la cuenta bancaria que Damien me había dicho que podía usar para citas de manicura. Le transferí hasta el último centavo. Luego bloqueé su número. Así que no paró. Llamadas nocturnas de números desconocidos. Flores entregadas en la oficina de Julián. Una carta dejada en el vestíbulo del hotel, pidiendo 5 minutos solo para explicarla. Julián no reaccionó. Nunca me impidió leerla. Simplemente se aseguró de que el hotel cambiara el código de nuestra planta e instalara un equipo de seguridad temporal. El golpe de gracia llegó cuando publiqué la grabación. No lo hice por venganza. Lo hice por las mujeres que observaban. Las que seguían atrapadas en habitaciones como la que yo visité, mudas y pequeñas, mientras las risas resonaban a su alrededor. Era un mensaje de voz que Damien le había enviado a un amigo al día siguiente de la visita de la Oficina de Asuntos Civiles. Es divertidísimo. Deberías haberla visto. Firmó el papel como si le hubiera dicho que hiciera un pastel. Esa chica ni siquiera pestañea sin mi permiso. Mira, llorará por mí en una semana. Lo adjunté a una publicación con subtítulo. Los sobrevivientes no siempre gritan. A veces se marchan. Se volvió viral en cuestión de horas. Su familia revocó su fideicomiso. La junta directiva de su empresa lo expulsó de su cargo oficial.
Los patrocinadores y las agencias de relaciones públicas cancelaron todas las campañas que llevaban su nombre. Mientras tanto paseaba con Julián por mercados al aire libre, comiendo melocotones asados y bebiendo refresco de flor de saúco frío. Retomé la docencia. No solo daba clases particulares, sino que ofrecía talleres de idiomas adaptados a personas con afasia con una fundación local. Compré libros nuevos. Quemé cartas viejas. Julián me llevó a la costa un fin de semana. Fuimos en bicicleta a un pequeño puerto donde me enseñó a hacer nudos con conchas y alambre. Ya nadie murmuraba a mis espaldas. Nadie me pedía que no estuviera presente. Entonces llegó el último intento. Salíamos de Willow Gate. Nuestro vuelo de regreso estaba programado para la mañana temprano. Julián acababa de ayudarnos a subir el equipaje al coche. Clover estaba metida en su portaequipaje. El conductor abrió la puerta trasera y salía al aire fresco y lloviznoso. Y allí estaba Damien. Calado hasta los huesos, arrodillado en la acera justo afuera de la entrada de la terminal. Elena jadeó. No te vayas. Por favor. Por favor. Julián dio un paso adelante al instante. Levanté una mano. Los ojos de Damien estaban inyectados en sangre. Su traje parecía arrugado y le temblaban las manos. Solo escucha, suplicó. Un minuto. Eres lo único que hice bien. Lo perdí todo. Lo sé. Pero te juro que lo arreglaré. Caminé lentamente hacia adelante. La lluvia me empapó las mangas. Mi cabello se me pegó a los lados de la cara. Damien me miró como si fuera mi salvación. Nunca quise hacerte daño, susurró. Fui un estúpido. Me estaba ahogando y te arrastré. Pero recuerdo quién eras, Elena. Y recuerdo cómo me sentías cuando me amabas. Me agaché un poco, levanté la mano y la toqué en la mejilla. Sus ojos se abrieron de par en par con esperanza. Entonces le limpié una mancha de barro de la cara. Y dije con claridad y calma. Estás asqueroso. Su expresión se destrozó. Julián me tomó la mano. Nos alejamos. En el coche Julián no habló. Apoyé la cabeza en la ventanilla, viendo cómo las gotas de lluvia se perseguían por el cristal. Eso fue todo. No el fin de Damien. Pero el fin de su sombra sobre mí. Solía pensar que el silencio significaba ausencia. Ausencia de sonido. De respuestas. De ser suficiente. Pero Florencia me enseñó algo diferente. Aquí el silencio no era un castigo. Era espacio. Para respirar. Para sanar. Hablaré cuando esté listo. Regresamos una semana después del último intento de Damien. Julián no preguntó nada al respecto. Simplemente me tomó la mano mientras el avión despegaba y dejó su pulgar sobre el dorso de la mía hasta que cerré los ojos. Clover ladró alegremente cuando abrimos la puerta del apartamento. Las cortinas se mecían con la brisa de finales de verano. La cocina aún olía ligeramente a albahaca y tomillo. Mi taza favorita me esperaba cerca del fregadero. No era solo una devolución. Fue como volver a sentirme parte de algo. A la mañana siguiente retomé las clases particulares. Alesia corrió a mis brazos con un grito y declaró que caos era ahora su palabra favorita, tanto en mandarín como en italiano. Su madre me besó en ambas mejillas, y me entregó una cesta de higos frescos y pasteles. Te extrañamos, dijo con dulzura. Sonreí con mucha dulzura, y lo decía en serio. Esa tarde Julián entró con un montón de libros. No digas nada, advirtió juguetonamente. Solo acepta mi lenguaje de amor. Los apiló sobre la mesa. Memorias, poesía, incluso un pequeño volumen sobre repostería con lavanda. Pensé que podríamos construir tu biblioteca aquí, añadió, encogiéndose de hombros. Toqué la tapa del primero con silenciosa valentía, y asentí. Empecé a escribir de nuevo. No ficción. Ni siquiera ensayos completos. Solo pequeñas reflexiones escritas en una laptop prestada. Recuerdos. Fragmentos de pensamientos. Mi silencio no era pasivo. Era una armadura.
Algunas traiciones no necesitan venganza. Solo distancia. Hay poder en elegir no dar explicaciones. Julián los encontró una vez y guardó algunos en sus favoritos. No me importó. Un sábado por la noche, mientras picaba verduras para la cena y tarareaba algo desafinado, me acerqué y ajusté el fuego de la estufa. Demasiado bajo, murmuré. Él sonrió. Ahora estamos peleando por la sopa. Es oficial, somos de casa. Clover nos ladró a los pies. Puse los ojos en blanco. Ahora discutiremos sobre la colada. Ya lo hacemos, señaló. Te pliegas como una grulla de origami. Me desplomé como un mapache en una tormenta. Me reí entonces con una risa profunda que no me había oído en años. Los miércoles hacía voluntariado en un pequeño centro de terapia. Estaba dirigido al reaprendizaje del lenguaje por parte de adultos. No solo del habla, sino también de la expresión y las emociones. Me senté con una mujer que no había hablado desde que sufrió un derrame cerebral. Coloreamos juntas durante 30 minutos antes de que susurrara el nombre de su hija. Casi lloré. Me agarró la mano como si le hubiera dado algo preciado. Era martes cuando Julián regresó de un viaje corto con una bolsa de papel bajo el brazo. Un regalo, dijo. Lo abrí y me quedé paralizada. Dentro había una bufanda azul claro con las costuras un poco irregulares y una esquina mal anudada. Yo la había hecho. Cuando las cosas iban peor. Durante las largas noches, Damien se iba y yo me quedaba intentando convertir mi dolor en algo útil. Nunca lo terminé. Nunca se lo di a nadie. ¿Encontraste esto?, pregunté. Estaba en el apartamento de Willowgate, dijo. Detrás de un cajón. Lo sostuve contra mi pecho. Lo guardé, dijo con voz más suave ahora. Porque hasta tu tristeza creó algo hermoso. Esa noche soñé con lluvia. Pero no de la que te empapa. De esas que lo dejan todo limpio. Unos días después llegó una carta. Escrita a mano. Sin remitente. Solo mi nombre. Conocía la letra. Me senté en el balcón mientras el sol se ponía y lo abrí. No te pido que vuelvas. Ni que me perdones. Solo quiero decir que recuerdo a la chica que me hablaba con la mirada. Que me esperó en cada meta, incluso cuando no lo merecía. Recuerdo las manos que me sostuvieron cuando yo no era nadie. Y lamento cómo te traté cuando me convertí en alguien. Ahora sé que no estaba enojado contigo. Me avergonzaba que incluso cuando lo tenía todo, tú seguías siendo más completo que yo. Ed, lo leí una vez. Luego encendí una cerilla, dejé caer la carta en el cuenco que estaba a mi lado y vi cómo se convertía en cenizas. Esa noche Julián me acompañó al balcón. El cielo se extendía ancho y dorado sobre nosotros. Inundado de lavanda y llamas. La ciudad abajo se suavizó en silencio. Me envolvió la bufanda con cuidado sobre los hombros. Quédate con ella, dije sorprendida. Arreglé la puntada suelta, añadió metiendo una esquina en su sitio. Nos sentamos así, en silencio absoluto. Entonces se giró, presionó sus labios contra mi sien y dijo, así suena el silencio. No dije nada. No tuve que hacerlo. La invitación llegó en un sobrecolor crema pálido con un sello que reconocí de hace años, la Fundación de Terapia del Lenguaje de Lindale. Estaban organizando un evento de concienciación global en Willowgate. Y querían que estuviera allí. No para dar un discurso. No para actuar. Para ser. Un símbolo, quizás. Un invitado cuyo silencio una vez causó más impacto que sus palabras. Dejé el sobre la mesa y me marché. Esa noche Julián intentaba arreglar un cajón roto en la cocina cuando le entregué la tarjeta. Lo leyó. Luego me miró. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Dejó el destornillador. Entonces tienes tiempo para decidir. Lo decidí a la mañana siguiente. No porque le debiera nada a Willowgate. Sino porque ya no le debía miedo. Llegamos el día antes del evento. Julián reservó el mismo hotel. La misma suite. Familiar pero ya no inquietante. Clover había crecido desde la última vez.
Saltó a la cama y enseguida se apoderó de la almohada más suave. Nos reímos. No hablamos de Damien. Ni del banquete. Ni de la carta que quemé. Ese capítulo ya había terminado. El salón de eventos se llenó de música suave y voces tranquilas. Gente de todas partes. Educadoras, terapeutas, escritoras, supervivientes. Llevaba un vestido azul claro. Sin maquillaje. Solo la bufanda que Julian había rescatado del fondo de mi dolor. Se quedó a mi lado mientras pasaban los invitados, algunos asintiendo, otros parándose para agradecerme. Una joven me tocó el brazo con suavidad. Leí tu publicación, dijo. La de la armadura. Se la compartí a mi madre. No ha hablado desde que murió mi padre. Pero la semana pasada me sonrió. Contuve las lágrimas. Gracias, susurró. Asentí. Vi a Damien antes de que él me viera. Estaba de pie cerca del fondo sin afeitar, con las manos en los bolsillos de un abrigo demasiado grande. Sin séquito. Sin focos. Solo un hombre cuyas aristas finalmente se habían apagado. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la habitación. No se movió. Yo tampoco. Pero más tarde, cuando la multitud se disipó y las luces se atenuaron, salió. Lo seguí lentamente. Esta vez no dijo mi nombre. Me miró con ese cansancio que ni siquiera el sueño podía aliviar. Te ves bien, dijo en voz baja. No dije nada. Él asintió. No tienes que hablar. Seguí sin decir nada. Entonces me miró de verdad. Como solía hacerlo cuando éramos adolescentes, sentados en el capó del coche de su padre, antes de que el dinero, el ruido y la crueldad lo hubieran sepultado todo. ¿Eres feliz? Ni me inmuté. Lo miré a los ojos tranquilos y seguros. Sí. Eso era todo. Sus hombros se hundieron ligeramente como si el viento finalmente lo hubiera abandonado. Bien, dijo tras una larga pausa. Eso está bien. Y luego se dio la vuelta y se alejó. Sin ruegos. Sin promesas. Sin disculpas. Solo silencio. Lo vi irse. No lloré. No me dolió. No seguí. De vuelta en Florencia, abrí un nuevo diario. Escribí en la primera página. Esta vez, me fui sin dejarme atrás. Lancé un pequeño programa con la madre de Alesia, educación bilingüe para hijos de inmigrantes, especialmente aquellos con retrasos en el habla o trastornos del aprendizaje. Lo llamamos el aula de Clover. Julián diseñó el logotipo. Un pequeño trébol de 4 hojas enroscado alrededor de un libro. Escribí una columna mensual para una pequeña publicación. Ensayos tranquilos. Algunos cuentos. Un poema. Julián los imprimió todos y los pegó en la nevera como si fueran dignos de un Pulitzer. Una noche entré en la cocina y sentí olor a quemado. Julián estaba allí con una sartén humeante en la mano y una sonrisa de disculpa. Juro que seguí la receta. Duplicaste la pimienta, dije echando un vistazo a la olla. Estaba intentando impresionarte. Le quité la espátula. Misión fallida, dije riendo. Se puso detrás de mí, rodeándome la cintura con sus brazos. Su barbilla reposaba sobre mi hombro. ¿Todavía me ama? Me giré ligeramente. Metió la mano en el cajón, sacó la bufanda azul y me la puso suavemente sobre los hombros. Luego, suave como el aliento, dijo, te quiero. Incluso cuando quemo la pasta. Lo miré con el corazón en la mano y finalmente dije, lo sé. Lo oigo. Fin.